Una anciana, su hija y su nieta fueron abandonadas en la nieve, pero lo que encontraron en la cabaña lo cambió todo. Imagina por un momento que te despiertas una mañana helada y descubres que las personas en quienes más confiabas, aquellas que juraron amarte y protegerte, te han dejado sola en medio de la nada. Imagina el frío penetrando hasta tus huesos, el silencio ensordecedor del bosque cubierto de nieve y el peso de saber que debes proteger no solo tu vida, sino también la de tu hija y tu nieta recién nacida. ¿Qué harías tú? ¿Hasta dónde llegarías por salvar a quienes amas? Esta es la historia de Mariana, una mujer de 72 años que enfrentó lo impensable y cuya fe, valentía y amor incondicional transformaron una tragedia en un milagro que jamás olvidarás. Antes de continuar con esta historia que te va a emocionar hasta las lágrimas, no olvides darle like y dejarnos un comentario contándonos desde qué país nos estás acompañando. ¿Nos sigues desde México, España, Estados Unidos? Porque esta historia es para todos los que aún creemos en el amor verdadero y en el valor sagrado de la familia. La nieve caía con la persistencia de un reloj que marca el tiempo sin prisa, cubriendo el mundo en un manto de silencio absoluto. Era una de esas madrugadas de diciembre en las que el frío no solo se siente en la piel, sino que penetra hasta la médula de los huesos, como si el invierno mismo quisiera recordarte tu fragilidad. Mariana despertó sobresaltada, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo resonar en sus oídos. Algo no estaba bien. Lo supo incluso antes de abrir los ojos completamente. La habitación estaba sumida en una oscuridad profunda, rota apenas por el resplandor plateado que se filtraba entre las cortinas. Ese brillo frío y distante de la nieve bajo la luna. Mariana se incorporó lentamente, sintiendo cada uno de sus 72 años en las articulaciones que protestaban con cada movimiento. Sus manos, arrugadas por el tiempo y el trabajo duro de toda una vida, temblaban ligeramente mientras apartaba las mantas que la cubrían. «Roberto», llamó con voz ronca, aún envuelta en el sueño. «Roberto, ¿estás ahí?» El silencio fue su única respuesta. Un silencio tan denso y pesado que parecía tener peso propio, como si el aire mismo se hubiera congelado junto con todo lo demás. Mariana sintió un escalofrío que nada tenía que ver con el frío. Se puso de pie con esfuerzo, buscando a tientas las pantuflas junto a la cama. Sus pies, hinchados por problemas de circulación, apenas cabían en ellas, pero el suelo de madera estaba helado como el hielo y necesitaba protegerse de él. Caminó hacia la puerta de su habitación, cada paso resonando en el silencio de la casa. Era una vivienda modesta, de esas que se construyeron hace décadas con materiales sencillos pero duraderos. Las paredes conservaban fotografías de tiempos más felices. Mariana y Roberto el día de su boda hace 50 años. Su hija Elena cuando era apenas una niña con trenzas largas y sonrisa traviesa. Y las más recientes, las que mostraban a Elena adulta, embarazada, radiante con esa luz especial que tienen las mujeres que esperan un hijo. «¿Elena?» Mariana llamó mientras avanzaba por el pasillo, su voz ahora más firme pero cargada de una preocupación creciente. «Mijita, ¿estás despierta?» Llegó hasta la puerta del cuarto que Elena ocupaba desde que había regresado a casa hace 3 meses, cuando su esposo, Marcos, la había corrido de su hogar después de una discusión terrible. Mariana recordaba esa noche como si hubiera sido ayer. Elena había llegado llorando, con una maleta pequeña en una mano y la otra sobre su vientre, abultado de 7 meses de embarazo. Sus ojos hinchados y enrojecidos contaban una historia de dolor que ninguna madre debería presenciar en su hija. «Me dijo que no me quiere más, mamá», había sollozado Elena aquella noche, derrumbándose en los brazos de Mariana. «Dice que el bebé no es suyo, que me vaya y no vuelva nunca. Mamá, ¿cómo pudo decir eso? ¿Cómo pudo creerlo siquiera?» Mariana abrió la puerta del cuarto de Elena con cuidado,
tratando de no hacer ruido por si su hija y la pequeña Sofía estaban dormidas. La bebé había nacido hacía apenas 3 semanas, un parto difícil que había agotado a Elena, pero que había llenado la casa de una nueva luz. Sofía era una criatura perfecta, con mejillas rosadas y un llanto que, aunque a veces desesperaba en las noches, sonaba como música para los oídos de Mariana. Pero la cama estaba vacía, las sábanas revueltas. La cuna que Roberto había fabricado con sus propias manos también estaba vacía. La manta de bebé que Mariana había tejido durante meses colgaba sobre el barandal, pero no había rastro de la pequeña Sofía. ¿Elena? La voz de Mariana se quebró, el pánico comenzando a trepar por su garganta como una enredadera venenosa. «Elena, ¿dónde estás?» Corrió tan rápido como sus piernas le permitieron hacia la sala, sus pantuflas arrastrándose por el suelo de madera. La casa se sentía extrañamente vacía, como si hubiera perdido su alma de repente. En la sala, el reloj de pared marcaba las 4:37 de la madrugada. Demasiado temprano para que alguien estuviera despierto, demasiado oscuro para que alguien hubiera salido. Fue entonces cuando lo vio. Un sobre blanco sobre la mesa del comedor, apoyado contra el jarrón de cristal que había sido un regalo de bodas. El corazón de Mariana se detuvo por un segundo, luego latió con tanta fuerza que pensó que se le saldría del pecho. Con manos temblorosas, tomó el sobre. Estaba dirigido a ella, con la letra temblorosa de Roberto. Rompió el sobre con dedos torpes, sacó la hoja de papel que contenía y comenzó a leer. Las palabras se volvían borrosas ante sus ojos, no solo por las lágrimas que comenzaban a formarse, sino por la incredulidad absoluta de lo que estaba leyendo. «Mariana, perdóname, no puedo seguir así. La presión es demasiado, las deudas nos están ahogando y no veo salida. Elena y esa niña son una carga que ya no puedo soportar. Tú tampoco estás bien de salud. Y mantener a 4 personas con mi pensión miserable es imposible. Me voy con mi hermano Esteban a la ciudad. Él me ha ofrecido un lugar donde quedarme y quizás conseguir algún trabajo. No me busques. Cuídate como puedas. Roberto». Mariana tuvo que sentarse. Sus piernas ya no la sostenían. La carta cayó de sus manos y flotó hasta el suelo como una hoja muerta. Roberto se había ido. Su compañero de 50 años, el hombre que le había prometido amor eterno ante el altar, el padre de su hija, se había marchado en medio de la noche como un ladrón. «No, no, no», murmuró, llevándose las manos al rostro. «Esto no puede estar pasando». Pero había algo más, algo peor. ¿Dónde estaba Elena? ¿Dónde estaba la bebé? Mariana se puso de pie de un salto, ignorando el dolor en sus rodillas, y corrió hacia la ventana. La abrió de golpe, y el aire helado le golpeó el rostro como una bofetada. La nieve caía con más fuerza ahora, acumulándose en el pequeño jardín delantero. Y allí, bajo la tenue luz del farol de la entrada, vio huellas de pisadas que se alejaban de la casa, adentrándose en el bosque. «¡Elena!», gritó Mariana al viento, su voz quebrándose en sollozos. «¡Elena, vuelve!». Pero solo el silencio le respondió, ese silencio terrible de la nieve que cae y lo cubre todo, incluso los gritos desesperados de una madre. Con movimientos frenéticos, Mariana se vistió lo más abrigado que pudo. Se puso 2 suéteres, su abrigo más grueso, las botas de invierno que Roberto le había regalado hacía 5 navidades. Se envolvió la cabeza y el cuello con una bufanda de lana, tomó una linterna de la cocina y salió a la noche gélida. El frío era brutal. El termómetro que colgaba junto a la puerta marcaba menos 16 grados centígrados. El viento soplaba con fuerza, llevando consigo cristales de hielo que se clavaban en la piel expuesta como pequeñas agujas. Mariana avanzó por el camino de tierra, siguiendo las huellas que ya comenzaban a borrarse bajo la nieve fresca. «Elena», llamó una y otra vez, su voz perdiéndose en la vastedad del bosque. «Mi niña», responde. «Por favor». Las huellas la llevaron hacia el bosque que rodeaba su pequeña propiedad.
Era un lugar que conocía bien, donde había caminado cientos de veces durante el día para recoger leña o simplemente para disfrutar de la naturaleza. Pero de noche, bajo la tormenta de nieve, se había transformado en algo siniestro y amenazante. Los árboles se alzaban como gigantes negros contra el cielo gris, sus ramas desnudas extendiéndose como dedos esqueléticos. Mariana caminó durante lo que le parecieron horas, aunque probablemente fueron solo 20 o 30 minutos. El frío era tan intenso que ya no sentía los dedos de los pies. Su respiración salía en nubes blancas que se congelaban casi instantáneamente. La linterna iluminaba apenas unos metros adelante, creando sombras danzantes que jugaban con su mente cansada. Fue entonces cuando escuchó algo. Un sonido débil, casi imperceptible bajo el aullido del viento. Un llanto. El llanto de un bebé. ¡Sofía! Mariana aceleró el paso, resbalando en la nieve, cayendo de rodillas pero levantándose de inmediato. «¡Ya voy, mi amor! ¡Ya voy!». El llanto se hacía más fuerte, y con él, otro sonido. Una voz. La voz de Elena. «¡Mamá! ¡Mamá, ayúdanos!». Mariana corrió, o lo intentó, sus piernas viejas y cansadas haciendo su mejor esfuerzo. El haz de luz de su linterna finalmente encontró algo en medio del bosque, una figura acurrucada contra el tronco de un árbol enorme. Elena estaba allí, envuelta en su bata de dormir y una manta delgada, abrazando a Sofía contra su pecho. Temblaba violentamente, sus labios azules, su piel pálida como la nieve misma. «¡Elena!». Mariana cayó de rodillas junto a su hija, quitándose inmediatamente su propio abrigo para envolverlas a ambas. «¿Qué haces aquí? ¿Qué pasó?». Papá. Elena apenas podía hablar, sus dientes castañeteando tan fuerte que Mariana temió que se rompieran. «Papá nos trajo aquí», dijo. Dijo que era un paseo, que quería mostrarnos algo bonito antes del amanecer. Pero nos dejó aquí, mamá. Nos dejó y se fue. Tomó el auto y se fue. Las palabras cayeron sobre Mariana como rocas, cada una más pesada que la anterior. Roberto no solo se había ido, había llevado a Elena y a la bebé al bosque, en medio de la noche, en plena tormenta de nieve, y las había abandonado allí para que murieran. No, eso no puede ser. Mariana abrazó a su hija y nieta con todas sus fuerzas. Roberto no haría eso, no es capaz de. Pero incluso mientras lo decía, sabía que era mentira. La carta que había dejado, tan fría, tan despiadada, mostraba a un hombre que ella creía conocer, pero que, en realidad, nunca había conocido verdaderamente. 50 años de matrimonio, y resultó que había compartido su vida con un extraño capaz de dejar morir a su propia familia. «Tenemos que volver a casa», dijo Mariana, tratando de sonar firme a pesar del terror que sentía. «Vamos, mijita, ayúdame a levantarte». Pero cuando intentó poner a Elena de pie, su hija gritó de dolor y volvió a caer. «No puedo, mamá. Mi tobillo. Creo que me lo torcí cuando intenté correr detrás de papá. Duele demasiado. No puedo caminar». Mariana sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Elena no podía caminar. Sofía era apenas una recién nacida, y ella, con 72 años, no tenía la fuerza para cargar a ambas de regreso a casa. El viento aullaba más fuerte, la nieve caía más densa y la temperatura seguía bajando. Está bien. Mariana se obligó a mantener la calma, aunque por dentro estaba destrozada. «Voy a ir por ayuda. Volveré con...». «No». Elena la agarró del brazo con fuerza desesperada. «No me dejes, mamá. Por favor, no me dejes sola. Tengo miedo. Tengo tanto miedo». Sofía lloraba con más fuerza, su llanto débil y agudo perforando el silencio del bosque. Mariana la tomó en sus brazos, acunándola contra su pecho, y sintió lo pequeñita y frágil que era. 3 semanas de vida apenas. No merecía morir así, en medio del frío, abandonada por el hombre que debería haberla protegido.
No voy a dejarte, prometió Mariana, besando la frente de Elena. Jamás. Vamos a salir de esto juntas, ¿me oyes? Las tres juntas. Pero incluso mientras decía esas palabras valientes, no sabía cómo iban a sobrevivir. La casa estaba demasiado lejos, Elena no podía caminar, y el frío era mortal. Si se quedaban allí, morirían congeladas antes del amanecer. Fue entonces cuando Mariana recordó algo. Años atrás, cuando ella y Roberto eran jóvenes y solían caminar por este bosque, habían encontrado una vieja cabaña abandonada. Estaba en mal estado incluso entonces, pero tenía paredes y techo. Roberto había mencionado que algún cazador o leñador debía haberla construido décadas atrás y luego la había abandonado. ¿Cuán lejos estaba? Mariana trató de recordar. No demasiado, quizás 1 kilómetro hacia el este. Si lograba llegar allí, al menos tendrían refugio contra el viento y la nieve. Sería mejor que quedarse al descubierto. Elena, escúchame, dijo Mariana con toda la firmeza que pudo reunir. Hay una cabaña vieja no muy lejos de aquí. Si podemos llegar allí, estaremos a salvo hasta que amanezca. Luego buscaré ayuda. Pero necesito que seas fuerte. De acuerdo. Voy a ayudarte a caminar, apoyándote en mí. No puedo, mamá. Duele demasiado. Sí puedes, Mariana miró a su hija a los ojos. Esos ojos que había visto abrirse por primera vez hace 32 años. Eres mi hija y eres más fuerte de lo que crees. Lo llevas en la sangre. Ahora levántate. Por Sofía, por ti, por las dos. Elena asintió, las lágrimas congelándose en sus mejillas. Con un esfuerzo sobrehumano, se puso de pie, apoyándose completamente en Mariana. La anciana pasó el brazo de su hija sobre sus hombros, sosteniendo a Sofía con el otro brazo, y comenzaron a caminar. Cada paso era una agonía. El peso de Elena era casi demasiado para Mariana, cuya espalda protestaba con cada movimiento. Sus piernas temblaban por el esfuerzo, sus pulmones ardían con el aire helado que inhalaba. Pero no se detuvo. No podía detenerse. Si lo hacía, si se rendía aunque fuera por un segundo, las tres morirían allí. Habla conmigo. Elena jadeó Mariana mientras avanzaban centímetro a centímetro. Cuéntame algo, lo que sea. Necesito que te mantengas despierta. Estoy tan cansada, mamá. Lo sé, mi amor. Yo también. Pero tienes que luchar. Cuéntame sobre Sofía. ¿Qué sueños tienes para ella? Elena tardó un momento en responder, su voz apenas audible sobre el viento. Quiero que sea feliz, que conozca el amor verdadero, no como yo, que estudie, que vea el mundo, que nunca tenga que sentir lo que yo sentí cuando Marcos me echó, cuando me llamó mentirosa y me dijo que yo era basura. La voz de Elena se quebró y Mariana apretó su agarre. Eso nunca va a pasar, prometió, porque Sofía tiene algo que tú no tuviste. Nos tiene a nosotras. Y te juro por Dios que voy a asegurarme de que crezca sabiendo que es amada, que es valiosa, que es un regalo del cielo. Siguieron avanzando, el bosque pareciendo extenderse eternamente en todas direcciones. Mariana comenzó a dudar. ¿Estaba yendo en la dirección correcta? Todo se veía igual bajo la nieve. Los árboles, las sombras, el blanco infinito que cubría todo. ¿Y si se había perdido? ¿Y si estaba llevando a su familia en círculos, alejándose cada vez más de cualquier posibilidad de salvación? Dios mío, oró en voz baja. Sé que no he sido la mejor cristiana, sé que he fallado en muchas cosas, pero por favor, ayúdame a salvar a mi familia. Ellas son inocentes. Sofía es apenas un bebé. No permitas que mueran por los pecados de otros. Guíame, muéstrame el camino. Y entonces, como si alguien hubiera escuchado su oración, la luz de su linterna iluminó algo diferente entre los árboles. Una estructura, paredes de madera oscura, un techo inclinado cargado de nieve, la cabaña. Allí, Mariana sintió una ráfaga de esperanza tan fuerte que casi la hace llorar. Elena, mira, la encontramos.
Reunieron las últimas fuerzas que les quedaban y se acercaron a la cabaña. Era más pequeña de lo que Mariana recordaba y estaba en peor estado. Pero estaba allí, sólida y real. La puerta colgaba de una sola bisagra, medio abierta. Mariana ayudó a Elena a subir los 2 escalones que llevaban a la entrada, sintiendo cómo su cuerpo entero protestaba por el esfuerzo. Entraron a la cabaña y Mariana cerró la puerta lo mejor que pudo detrás de ellas. El alivio de estar fuera del viento fue inmediato, aunque el interior de la cabaña estaba casi tan frío como el exterior. Al menos estaban protegidas de la nieve y el viento cortante. Mariana dirigió el haz de su linterna alrededor del espacio. La cabaña consistía en una sola habitación de aproximadamente 4 metros por 4 metros. Había una pequeña chimenea de piedra en una pared, su interior negro de hollín antiguo. En una esquina había restos de lo que alguna vez fue una cama, ahora solo un armazón de madera con algunos tablones faltantes. Había una mesa volcada, una silla rota y en otra esquina, increíblemente, una pila de leña vieja. «Gracias», susurró Mariana mirando hacia arriba. «Gracias». Ayudó a Elena a sentarse contra la pared, envolviéndola en todo lo que tenían. La manta delgada, el abrigo de Mariana, cualquier cosa que pudiera proporcionar algo de calor. Sofía seguía llorando débilmente, y Mariana se dio cuenta de que la bebé necesitaba comer. «¿Puedes amamantarla?», preguntó con suavidad. Elena asintió, sus manos temblando tanto que Mariana tuvo que ayudarla a acomodar a la bebé. Mientras Sofía se alimentaba, Mariana se acercó a la chimenea. La leña estaba seca, sorprendentemente. Había estado protegida dentro de la cabaña durante quién sabe cuánto tiempo. Mariana no era experta en hacer fuego. Esa siempre había sido tarea de Roberto, pero había visto cómo lo hacía cientos de veces. Buscó en sus bolsillos y encontró una caja de fósforos que siempre llevaba consigo. Le quedaban solo 3 oportunidades para hacer fuego. Si fallaba las 3 veces, morirían de frío. Con manos temblorosas, Mariana comenzó a preparar la chimenea. Encontró papel viejo en un rincón, probablemente restos de algún periódico que un ocupante anterior había dejado. Lo arrugó y lo colocó en el fondo de la chimenea. Luego añadió las astillas de madera más pequeñas que pudo encontrar, formando una especie de tipi sobre el papel. Encendió el primer fósforo. La llama parpadeó débilmente, iluminando su rostro por un momento antes de apagarse por el viento que se filtraba por las grietas de la cabaña. «Maldición», murmuró. No debía rendirse. Tenía 2 oportunidades más. Protegió mejor el segundo fósforo con su cuerpo, creando una barrera contra el viento. Lo encendió y lo acercó cuidadosamente al papel. La llama tocó el borde y por un momento no pasó nada. Luego, como un pequeño milagro, el papel comenzó a arder. La llama se extendió, pequeña pero decidida, lamiendo las astillas de madera. «Vamos, vamos», Mariana susurró, apenas respirando mientras observaba cómo el fuego comenzaba a prender. «Vamos, por favor». Las astillas se encendieron. El fuego creció y Mariana añadió cuidadosamente trozos más grandes de leña. En pocos minutos tenían un fuego real ardiendo en la chimenea. El calor que emanaba era el regalo más hermoso que Mariana había recibido en su vida. «Elena, acércate al fuego», llamó, ayudando a su hija a moverse más cerca de la chimenea. «Caliéntense». Se sentaron las 3 frente al fuego, Sofía ahora dormida contra el pecho de Elena, el llanto finalmente silenciado. El calor comenzó a penetrar sus cuerpos congelados, trayendo consigo un dolor punzante, mientras la circulación retornaba a sus extremidades entumecidas. Mariana miró a su hija en la luz danzante del fuego. Elena lucía destrozada, su rostro pálido y delgado, sus ojos hundidos y oscurecidos por ojeras profundas. Había envejecido años en estos últimos meses. El embarazo, el rechazo de Marcos, el parto difícil, y ahora esto. ¿Cuánto más podría soportar su niña?
¿Por qué, mamá? Elena habló de repente, su voz pequeña y rota. ¿Por qué papá nos hizo esto? ¿Qué hicimos para merecer esto? Mariana sintió cómo las lágrimas finalmente brotaban, lágrimas que había estado conteniendo desde que encontró la carta de Roberto. No lo sé, mi amor, no lo sé. Creí que lo conocía. 50 años pensé que sabía quién era el hombre con el que me casé, pero estaba equivocada. ¿Realmente quería que muriéramos? La pregunta de Elena fue apenas un susurro. Su propia hija, su nieta, Mariana no pudo responder. ¿Qué podía decir? Sí, Roberto había querido exactamente eso. Los había llevado al bosque. Las había abandonado en medio de una tormenta mortal, sabiendo perfectamente que no sobrevivirían. Era un intento de asesinato. No había otra forma de verlo. Escúchame bien. Elena Mariana tomó la mano de su hija entre las suyas. No importa lo que tu padre hizo o por qué lo hizo, lo único que importa es que estamos vivas. Las tres estamos vivas y vamos a seguir estándolo. Mañana, cuando amanezca, encontraré la manera de sacarnos de aquí. Caminaré de regreso a casa si es necesario, llamaré a la policía, conseguiré ayuda. Pero esta noche solo necesito que te mantengas caliente y que cuides de Sofía. ¿Puedes hacer eso por mí? Elena asintió, apretando la mano de su madre. Te quiero, mamá. Siempre te he querido y siento mucho haber sido una carga para ti y papá. No digas eso, Mariana, la interrumpió con firmeza. Nunca, nunca has sido una carga. Eres mi hija, mi orgullo, mi alegría, y Sofía es mi tesoro. Ustedes son la razón por la que sigo luchando, la razón por la que siempre voy a luchar. Permanecieron sentadas en silencio durante un rato, escuchando el crepitar del fuego y el aullido del viento afuera. Mariana añadía leña periódicamente, asegurándose de que el fuego no se apagara. Cada trozo de madera que ponía en las llamas era como una oración, un ruego para que el calor las mantuviera con vida hasta el amanecer. A medida que pasaban las horas, Mariana comenzó a explorar más la cabaña. Necesitaba mantener su mente ocupada, necesitaba no pensar en Roberto, en su traición, en cómo había destruido su familia. Dirigió la linterna hacia los rincones oscuros, buscando cualquier cosa que pudiera serles útil. En un armario antiguo y carcomido por las termitas, encontró algunas mantas viejas. Estaban polvorientas y olían a humedad, pero eran mejores que nada. Las sacudió lo mejor que pudo y las extendió cerca del fuego para que se calentaran. Luego las usó para envolver mejor a Elena y a Sofía. En otra esquina, debajo de la mesa volcada, encontró algo que la hizo detenerse. Una pequeña caja de metal, oxidada pero cerrada. La abrió con cuidado y encontró dentro algunas velas, fósforos más fósforos, gracias a Dios, y sorprendentemente, una vieja Biblia envuelta en tela encerada para protegerla de la humedad. Mariana sacó la Biblia con reverencia. Hacía años que no tocaba una. Desde que era joven había asistido a la iglesia regularmente, pero con el tiempo, la vida, las responsabilidades, el cansancio, todo eso la había alejado de su fe. Ahora, sosteniendo este libro en sus manos, sentía como si Dios mismo le estuviera enviando un mensaje. Regresó junto al fuego, la Biblia en su regazo. Elena se había quedado dormida. Sofía descansaba pacíficamente entre sus brazos. Mariana las cubrió con otra manta y luego abrió la Biblia al azar. Sus ojos cayeron sobre un pasaje en el libro de Isaías. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Mariana mientras leía esas palabras una y otra vez. No temas, no desmayes, Dios te fortalece, te ayudará, te sustentará. Lo necesito, susurró al fuego, a la noche, a quien quisiera escuchar. Necesito que me ayudes ahora, necesito ser fuerte, necesito salvar a mi familia.
El viento afuera se había vuelto más feroz, golpeando las paredes de la cabaña con una furia que parecía querer derribarla. La nieve se acumulaba contra la puerta, filtrándose por las grietas, pero el fuego seguía ardiendo, valiente y constante, manteniéndolas con vida. Mariana se permitió cerrar los ojos solo por un momento, solo para descansar, para reunir fuerzas para lo que vendría. Pero el agotamiento era abrumador. Había caminado kilómetros en la nieve, había cargado a su hija, había luchado contra el frío y el miedo. Su cuerpo de 72 años estaba al límite de lo que podía soportar. Cayó en un sueño inquieto, lleno de imágenes fragmentadas. Veía a Roberto, joven y sonriente, el día de su boda, prometiéndole amor eterno. Luego lo veía alejándose, su espalda volviéndose más pequeña en la distancia mientras ella gritaba su nombre. Veía a Elena de niña, corriendo por el jardín, su risa clara como campanillas. Luego la veía llorando, embarazada y abandonada, sentada en el borde de la cama con la cabeza entre las manos. Se despertó, sobresaltada, sin saber cuánto tiempo había pasado. El fuego se había reducido a brasas brillantes. Rápidamente añadió más leña, su corazón latiendo con fuerza. No podía quedarse dormida. Si el fuego se apagaba, morirían. Miró hacia la pequeña ventana de la cabaña. Todavía estaba oscuro afuera, pero había un cambio sutil en la calidad de la oscuridad. No era la negrura profunda de la medianoche, sino algo un poco más suave. Estaba amaneciendo. Mariana se acercó a la ventana y limpió el cristal empañado con la manga de su suéter. Afuera, la tormenta había amainado un poco. La nieve aún caía, pero ya no con la intensidad feroz de antes. Y en el horizonte, apenas visible, había un toque de gris pálido. El amanecer se acercaba. Habían sobrevivido la noche. Mariana se dejó caer contra la pared, la emoción amenazando con ahogarla. Habían sobrevivido. Las tres estaban vivas. Contra todo pronóstico, contra el frío, contra el abandono de Roberto, contra la muerte misma, habían sobrevivido. Pero no podían quedarse aquí. Necesitaban ayuda médica, especialmente Sofía. Necesitaban comida, agua, medicinas. Y necesitaban estar lejos de este lugar, de estos recuerdos horribles. Cuando la primera luz del alba comenzó a filtrarse por la ventana, Mariana tomó una decisión. Despertaría a Elena, verían cómo estaba su tobillo, y si era necesario, Mariana caminaría sola de regreso a la casa para buscar ayuda. O mejor aún, caminaría hasta el camino principal. Estaba más lejos que la casa, quizás 3 o 4 kilómetros, pero allí pasaban autos de vez en cuando. Podría parar a alguien, pedir ayuda. Estaba a punto de despertar a Elena cuando escuchó algo que la hizo congelarse. Un sonido que heló su sangre, un aullido, largo, lastimero, escalofriante, y luego otro, y otro más. Lobos. Mariana corrió a la ventana y miró afuera. En la creciente luz del amanecer podía ver sombras moviéndose entre los árboles, figuras grises y ágiles deslizándose por la nieve con una gracia depredadora. 1, 2, 3. Iba contando mientras más lobos emergían del bosque. 5, 7, 10. Una manada completa, y se estaban acercando a la cabaña. Elena se despertó con los aullidos, sus ojos abriéndose con terror. «Mamá, ¿qué es eso?» Lobos. Mariana trató de mantener su voz calmada, pero podía sentir el pánico subiendo por su garganta. «Hay una manada de lobos afuera. ¡Oh Dios! ¡Oh Dios!». No, Elena abrazó a Sofía más fuerte. «¿Qué vamos a hacer?». Mariana miró alrededor de la cabaña desesperadamente, buscando algo, cualquier cosa que pudiera usar como arma o defensa. ¿Qué sabía sobre lobos? No mucho. Sabía que eran depredadores, que cazaban en manada, que podían derribar presas mucho más grandes que ellos mismos. ¿Atacarían a humanos? Generalmente no, si tenían otras fuentes de comida, pero era pleno invierno, la comida era escasa,
y 3 humanos atrapados en una cabaña destartalada probablemente parecían una presa fácil. Los lobos se acercaron más, formando un semicírculo alrededor de la cabaña. Mariana podía verlos claramente ahora. Eran magníficos y aterradores a la vez. Grandes, con pelaje gris plateado, ojos amarillos que brillaban con inteligencia. El líder de la manada, un macho enorme con una cicatriz en el hocico, se adelantó y olfateó el aire. «Mantente callada», susurró Mariana a Elena. «No hagas ruido, quizás se vayan». Pero Sofía, como si supiera que este era el peor momento posible, comenzó a llorar. Su llanto agudo llenó la cabaña, y Mariana vio cómo los oídos de los lobos se erguían, sus cabezas girando hacia la fuente del sonido. El líder de la manada dio un paso hacia la cabaña, luego otro, comenzó a gruñir, un sonido bajo y amenazante que hizo que el vello en la nuca de Mariana se erizara. Los demás lobos lo siguieron, acercándose cada vez más. «Elena, necesito que mantengas a Sofía callada, Mariana». Sabía que era una petición imposible, pero tenía que intentarlo. «Haz lo que puedas». Mariana miró alrededor de la cabaña nuevamente, sus ojos cayendo sobre la pila de leña. Tomó el trozo más largo que pudo encontrar, uno que tenía una punta afilada donde había sido cortado. No era mucho, pero era mejor que nada. Los lobos estaban ahora justo afuera de la puerta, sus gruñidos y aullidos haciéndose más fuertes. Uno de ellos comenzó a arañar la puerta, y Mariana podía ver cómo la madera vieja se astillaba bajo sus garras. «¡Aléjense!», gritó Mariana golpeando la puerta con el trozo de madera. «¡Váyanse! ¡Fuera!». Pero los lobos no se intimidaron. Si acaso, se volvieron más agresivos, más decididos. Otro lobo comenzó a arañar una de las ventanas, y Mariana se dio cuenta con horror de que el cristal estaba agrietado y podría romperse en cualquier momento. Fue entonces cuando tuvo una idea. Corrió de regreso a la chimenea, donde las brasas aún brillaban intensamente. Metió el extremo del trozo de madera en el fuego, sosteniéndolo allí hasta que la punta comenzó a arder. Creó una antorcha improvisada. «Esto tiene que funcionar», murmuró, regresando a la puerta. Abrió la puerta de golpe, y la luz del amanecer inundó la cabaña junto con una ráfaga de aire helado. Los lobos retrocedieron un paso, sorprendidos por el movimiento repentino. Mariana salió a la pequeña plataforma frente a la puerta, blandiendo la antorcha ardiente. «¡Aléjense!», gritó con toda la fuerza que pudo reunir, su voz resonando en el bosque silencioso. «Váyanse, esta es mi familia y no dejaré que les hagan daño». Agitó la antorcha hacia los lobos, las llamas crepitando y bailando. Los animales retrocedieron más, pero no huyeron. Se quedaron allí, formando un círculo alrededor de la cabaña, observándola con esos ojos amarillos penetrantes. El líder de la manada la miró fijamente, y por un momento, Mariana juró que podía ver algo en esos ojos. No solo hambre o instinto depredador, sino algo más. Respeto, reconocimiento, como si el lobo entendiera que esta anciana frente a él no se rendiría sin luchar. Pasaron varios minutos en esta confrontación silenciosa. Mariana parada en la plataforma, la antorcha en alto, temblando tanto de frío como de miedo, pero manteniéndose firme. Los lobos, observando, esperando, calculando, y entonces algo extraordinario sucedió. El líder de la manada ladeó la cabeza, como si escuchara algo que Mariana no podía oír. Luego, lentamente, comenzó a retroceder. Emitió un aullido bajo, y uno por uno, los demás lobos lo siguieron. Se alejaron de la cabaña, sus formas grises disolviéndose entre los árboles y la nieve, hasta que finalmente desaparecieron por completo. Mariana se quedó allí durante un largo momento, sin poder creer lo que acababa de suceder. Los lobos se habían ido. Los había enfrentado con nada más que una antorcha y pura determinación, y se habían ido. Sus piernas finalmente cedieron y cayó de rodillas en la plataforma, la antorcha aún ardiendo en su mano.
Las lágrimas corrieron por su rostro, lágrimas de alivio, de agotamiento, de todo lo que había soportado en las últimas horas. Mamá Elena apareció en la puerta, cojeando, con Sofía en brazos. «Mamá, lo hiciste, los ahuyentaste». Mariana miró a su hija, a su nieta, y algo se rompió dentro de ella. Todas las emociones que había estado conteniendo, toda la fuerza que había estado fingiendo, se derrumbaron de repente. Sollozó abiertamente, su cuerpo sacudiéndose con la intensidad de su llanto. No sé cómo dijo entre sollozos, no sé cómo lo hice. Estaba tan asustada Elena, tan asustada. Elena se arrodilló junto a ella, rodeándola con su brazo libre. «Pero lo hiciste, nos salvaste, otra vez». Se quedaron así durante un rato, abrazadas en la plataforma de la vieja cabaña, mientras la luz del amanecer se hacía más fuerte y la tormenta finalmente comenzaba a ceder. Sofía había dejado de llorar, como si ella también supiera que el peligro había pasado. Cuando Mariana finalmente recuperó la compostura, ayudó a Elena a regresar adentro de la cabaña. Necesitaban un plan. No podían quedarse aquí para siempre, pero tampoco podían arriesgarse a salir inmediatamente. Los lobos podían regresar, o podían encontrarse con otros peligros en el bosque. «¿Cómo está tu tobillo?», preguntó Mariana, examinando la pierna de Elena a la luz del día. «Hinchado», admitió Elena. «Pero creo que puedo caminar si me apoyas. No va a ser rápido, pero puedo hacerlo». Mariana asintió. Era suficiente. Podrían caminar juntas, lentamente, de regreso al camino principal. Desde allí, seguramente encontrarían ayuda. Comenzaron a prepararse para partir. Mariana apagó el fuego en la chimenea con nieve, asegurándose de que no hubiera peligro de que se extendiera. Recogió todas las mantas que habían usado, envolviéndolas alrededor de Elena y Sofía para protegerlas del frío. Se puso de nuevo su abrigo, que ahora estaba húmedo y sucio, pero aún proporcionaba algo de protección. Antes de irse, Mariana miró una última vez alrededor de la cabaña. Este lugar humilde los había salvado. Sin él, habrían muerto congeladas en el bosque. Era increíble cómo algo tan simple, tan deteriorado y olvidado, había sido su salvación. «Gracias», susurró a las paredes de madera, a la chimenea, al espacio mismo que las había cobijado. Salieron de la cabaña, cerrando la puerta detrás de ellas lo mejor que pudieron. La luz del día era ahora clara y brillante, reflejándose en la nieve en millones de cristales deslumbrantes. El mundo parecía transformado, ya no amenazante sino casi mágico en su belleza invernal. Mariana ayudó a Elena a bajar los escalones y comenzaron su lento viaje de regreso hacia la civilización. Cada paso era difícil. El tobillo de Elena le causaba dolor visible y Mariana sentía cada uno de sus 72 años en cada músculo y articulación. Pero siguieron adelante, paso a paso, metro a metro. Mientras caminaban, Mariana comenzó a hablar. Necesitaba llenar el silencio, necesitaba mantener a Elena enfocada y despierta. «¿Sabes qué voy a hacer cuando salgamos de aquí?», dijo. «Voy a presentar cargos contra tu padre. Abandono, intento de asesinato, lo que sea necesario. No puede salirse con la suya después de lo que nos hizo». «¿Crees que la policía nos creerá?», preguntó Elena, su voz cansada. «Tenemos la carta que dejó. Tenemos nuestro testimonio. Tenemos las huellas en la nieve, si aún están ahí. Y tenemos la verdad. Eso tiene que contar para algo». Elena no respondió. Y Mariana podía entender por qué. Su hija había perdido mucho en poco tiempo. Su esposo la había rechazado. Su padre la había traicionado de la peor manera posible. ¿Cómo podía confiar en que la justicia existía en un mundo que había sido tan cruel con ella? «Escúchame». Elena Mariana se detuvo, obligando a su hija a mirarla a los ojos. «Sé que has pasado por un infierno. Sé que el mundo te ha fallado una y otra vez, pero no puedes rendirte. Tienes a Sofía ahora. Ella te necesita.
y te prometo, te juro, que vamos a construir una vida mejor para ella, una vida donde se sienta amada y protegida, donde nunca tenga que preguntarse si vale la pena. ¿Me entiendes? Elena asintió, las lágrimas brotando de nuevo. ¿Cómo puedes ser tan fuerte, mamá? Después de todo lo que papá te hizo, ¿cómo puedes seguir adelante? Mariana pensó en la pregunta por un momento. Porque tengo que serlo, dijo finalmente. Porque si me derrumbo, ustedes se derrumban, y no voy a permitir eso. Tu padre me quitó muchas cosas esta noche. Mi confianza, mi seguridad, los 50 años que pensé que significaban algo, pero no me quitó lo único que realmente importa, ustedes. Y mientras las tenga, seguiré siendo fuerte. Continuaron caminando, el sol ascendiendo lentamente en el cielo. Mariana reconoció algunos puntos de referencia. Un árbol caído que formaba un arco natural, una formación rocosa que sobresalía de la nieve. Estaban yendo en la dirección correcta. Después de lo que pareció una eternidad, escucharon un sonido que era como música para sus oídos. El ruido distante de un motor, un auto. El camino. Mariana sintió una nueva ráfaga de energía. Elena, estamos cerca del camino. Apresuraron el paso tanto como pudieron. Elena apoyándose más fuertemente en Mariana, ambas ignorando el dolor en aras de la urgencia. Emergieron de la línea de árboles, y allí estaba, el camino principal, una cinta de asfalto negro que cortaba a través del paisaje nevado. Y lo mejor de todo, un auto se acercaba, un viejo camión azul conduciendo despacio sobre la nieve acumulada en el camino. ¡Ayuda! Mariana agitó los brazos frenéticamente. ¡Por favor, ayuda! El camión redujo la velocidad y se detuvo junto a ellas. La ventana del conductor se bajó, revelando a un hombre de mediana edad, con barba canosa y ojos preocupados. «Dios mío», exclamó al ver el estado en que estaban. «¿Qué les pasó?» Por favor, Mariana apenas podía hablar, la emoción ahogándola. «Mi hija necesita un doctor, mi nieta también. Nos abandonaron en el bosque, por favor, ayúdenos». El hombre no hizo más preguntas. Salió del camión y ayudó a Elena a subir a la cabina. Mariana subió después, sosteniendo a Sofía. El calor dentro del vehículo era celestial, y Mariana sintió cómo sus músculos comenzaban a relajarse por primera vez en horas. «Soy Tomás», dijo el hombre mientras ponía el camión en marcha. «Los llevaré al hospital del pueblo. Está a unos 20 minutos de aquí». «Gracias», Mariana cerró los ojos, sintiendo finalmente que podía bajar la guardia. «Gracias, Tomás. Dios lo bendiga». El viaje al hospital pasó en una especie de neblina. Mariana estaba consciente de Tomás hablando por su teléfono móvil, llamando al hospital para alertarlos de que llegaban. Estaba consciente de Elena temblando junto a ella, de Sofía finalmente dormida después de todas las horas de terror. Pero todo parecía estar sucediendo a cierta distancia, como si ella estuviera experimentándolo a través de una capa de algodón. Llegaron al hospital, un edificio pequeño pero limpio en las afueras del pueblo. El personal médico ya los estaba esperando en la entrada de emergencias, con sillas de ruedas y mantas térmicas. Se llevaron a Elena y a Sofía inmediatamente, mientras los doctores examinaban a Mariana en otro cuarto. «Señora, tiene hipotermia leve», le dijo una doctora joven con compasión en sus ojos. «También está deshidratada y agotada. Necesita quedarse aquí en observación por lo menos 24 horas». Mi hija Mariana trató de sentarse. «Mi nieta, ¿cómo están?» «Están siendo atendidas. La bebé parece estar bien. Sorprendentemente, es fuerte. Su hija tiene un esguince severo en el tobillo y también presenta hipotermia, pero se recuperará. Ambas se recuperarán». Mariana se dejó caer de nuevo en la cama, el alivio inundándola tan completamente que sintió que podría ahogarse en él. «¿Puedo verlas?» «Pronto. Primero necesitamos estabilizarla a usted. Descanse, señora. Ha pasado por algo terrible. Necesita cuidarse». Pero Mariana no podía descansar. No todavía. Había algo más que necesitaba hacer. «Necesito hablar con la policía.
dijo con firmeza. Mi esposo nos abandonó en el bosque para morir. Necesito presentar cargos. La doctora asintió gravemente. Ya han sido contactados. Tomás, el hombre que las encontró, les informó de la situación. Hay un oficial esperando para tomar su declaración cuando se sienta con fuerzas. 2 horas después, Mariana estaba sentada en su cama de hospital, envuelta en mantas cálidas, con una taza de caldo caliente en las manos, contándole al oficial Ramírez todo lo que había sucedido. Le mostró la carta que Roberto había dejado, que milagrosamente aún estaba en el bolsillo de su abrigo. Le contó cómo Roberto había llevado a Elena y a Sofía al bosque con el pretexto de mostrarles algo bonito, y luego las había abandonado allí. El oficial Ramírez tomaba notas meticulosamente, su expresión cada vez más seria. Esto es muy grave, señora Mariana, dijo cuando ella terminó. Estamos hablando de abandono de personas en peligro, intento de homicidio, posiblemente más cargos. Vamos a emitir una orden de arresto inmediatamente para su esposo. ¿Lo encontrarán? Haremos todo lo posible. Ha mencionado que fue con su hermano Esteban a la ciudad. ¿Tiene la dirección? Mariana la proporcionó. Conocía a Esteban, el hermano menor de Roberto. Nunca le había caído bien. Siempre había pensado que era una mala influencia. Ahora se preguntaba si Esteban sabía lo que Roberto había planeado hacer. Después de que el oficial se fue, finalmente permitieron a Mariana ver a Elena y a Sofía. Estaban en una habitación juntas, Elena acostada en una cama con su pierna elevada, Sofía en una pequeña cuna al lado de ella. Mamá Elena extendió su mano cuando Mariana entró, y Mariana la tomó sentándose en el borde de la cama. ¿Cómo estás? Estoy bien, mi amor. ¿Y tú? ¿Y Sofía? Los doctores dicen que estaremos bien. Sofía es un milagro, mamá. Después de todo lo que pasó, está completamente sana. Ni siquiera tiene síntomas de hipotermia. Mariana miró a su nieta dormida en la cuna. Era perfecta, pequeña, delicada, pero fuerte, más fuerte de lo que nadie habría imaginado. Es una luchadora, dijo Mariana con orgullo, como su mamá, como su abuela. Elena sonrió, pero era una sonrisa triste. ¿Qué vamos a hacer ahora, mamá? No podemos volver a esa casa, no después de lo que papá hizo. Cada habitación, cada rincón, me recordará. Lo sé, Mariana, apretó su mano. No volveremos allí. Buscaremos un lugar nuevo. Comenzaremos de nuevo, las 3 juntas. Pero no tenemos dinero. Papá se llevó todo. Sus ahorros, su pensión, todo estaba en su cuenta. Era verdad. Mariana no había pensado en eso. Roberto controlaba todas las finanzas. Ella nunca había trabajado fuera de casa, nunca había tenido su propia cuenta bancaria. En su generación, era común que los maridos manejaran el dinero mientras las esposas cuidaban del hogar. Ahora se daba cuenta de cuán vulnerable la había dejado esa situación. Encontraremos la manera, dijo Mariana con más confianza de la que sentía. Pediremos ayuda. Hay organizaciones para mujeres en nuestra situación. Hay asistencia del gobierno. No vamos a rendirnos, Elena. No después de todo por lo que hemos pasado. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. La policía encontró a Roberto en la casa de Esteban, tal como había dicho en su carta. Lo arrestaron sin incidentes, aunque según el oficial Ramírez, Roberto negó todo. Dijo que había salido temprano esa mañana para buscar trabajo y que no sabía nada sobre Elena y Sofía siendo dejadas en el bosque. Pero la evidencia estaba en su contra, la carta en su propia letra, el testimonio de Mariana y Elena, las huellas de neumáticos que llevaban al bosque, que coincidían con el auto de Roberto. Los fiscales estaban seguros de que tenían un caso sólido. Mientras tanto, Mariana trabajaba incansablemente para asegurar un futuro para su familia. Contactó a servicios sociales que les proporcionaron un alojamiento temporal en un refugio para mujeres. Solicitó asistencia económica del gobierno. Habló con abogados sobre sus derechos, sobre cómo acceder a la pensión que legalmente era tanto de ella como de Roberto.
Fue un proceso agotador y a menudo humillante. Mariana había vivido toda su vida con dignidad y orgullo y ahora se encontraba en oficinas gubernamentales, llenando formularios, contando su historia una y otra vez, a extraños que la miraban con una mezcla de lástima y escepticismo. Pero cada vez que sentía que iba a quebrarse, miraba a Elena y a Sofía y encontraba nuevas fuerzas. Esto era por ellas, por darles una oportunidad de una vida mejor. Una tarde, unas 3 semanas después del incidente en el bosque, Mariana recibió una llamada inesperada. Era una trabajadora social llamada Patricia. «Señora Mariana, tengo noticias», dijo Patricia, y Mariana podía oír la sonrisa en su voz. «He estado trabajando en su caso y he logrado asegurarles una vivienda permanente. Es un pequeño apartamento en un complejo subsidiado por el gobierno. 2 dormitorios, cocina, baño. No es un palacio, pero es suyo si lo quieren». Mariana sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos. «¿De verdad? ¿Un hogar? ¿Nuestro propio hogar?» «Sí, señora. Y hay más. También hemos procesado su solicitud de asistencia económica. Recibirá una pensión como sobreviviente y habrá apoyo adicional para Elena hasta que pueda volver a trabajar. No será mucho, pero será suficiente para vivir dignamente». Mariana colgó el teléfono y corrió a contarle a Elena, que estaba en el cuarto del refugio, cambiando el pañal de Sofía. «Elena, tenemos un hogar, tenemos un apartamento». Elena la miró incrédula, luego rompió a llorar. Se abrazaron, Sofía entre ellas, llorando y riendo al mismo tiempo. El apartamento resultó ser pequeño pero acogedor. Estaba en el 3er piso de un edificio viejo pero bien mantenido, con ventanas que daban a un pequeño parque donde los niños jugaban. La comunidad de vecinos era diversa y amigable, muchos de ellos también sobrevivientes de circunstancias difíciles. Mariana, Elena y Sofía se mudaron con lo poco que tenían. Algunas ropas donadas, muebles básicos proporcionados por organizaciones de caridad y mucha determinación. Comenzaron a construir un hogar, pieza por pieza, día a día. Mariana descubrió que a pesar de su edad, aún tenía mucho que ofrecer. Comenzó a trabajar como voluntaria en la iglesia local, ayudando a otras mujeres que pasaban por situaciones similares. Su experiencia, su fortaleza, su historia de supervivencia inspiraban a otras a seguir luchando. Elena se inscribió en clases nocturnas, estudiando para obtener una certificación en contabilidad. Era difícil, especialmente con un bebé, pero estaba determinada a crear un futuro mejor para Sofía. Durante el día, cuidaba a su hija y por las noches, Mariana se quedaba con la bebé mientras Elena iba a clases. Sofía creció rápido, desarrollándose en una niña hermosa y alegre. Su risa llenaba el pequeño apartamento, llenándolo de luz y alegría. Mariana pasaba horas jugando con ella, cantándole canciones de cuna, contándole historias de princesas valientes y abuelas luchadoras. El juicio contra Roberto se llevó a cabo 6 meses después del incidente. Mariana y Elena tuvieron que testificar, reviviendo esas horas terribles en el bosque. Fue doloroso, pero también fue catártico. Finalmente pudieron decir en voz alta, en un lugar donde importaba, lo que Roberto les había hecho. Roberto fue declarado culpable de abandono de personas en peligro y tentativa de homicidio. Fue sentenciado a 12 años de prisión. Cuando se leyó el veredicto, Mariana no sintió triunfo, solo una profunda tristeza por todo lo que se había perdido. Pero también sintió algo más: cierre, justicia. La confirmación de que lo que le había sucedido a su familia era real, era grave, y que Roberto tendría que pagar por ello. Después del juicio, Mariana y Elena comenzaron a sanar verdaderamente. No era un proceso rápido ni fácil. Había días malos, días en los que el trauma volvía en oleadas, dejándolas exhaustas y temerosas. Pero también había días buenos, cada vez más frecuentes, en los que podían reír, soñar, planear el futuro.
Un año después de aquella noche terrible en el bosque, Mariana cumplió 73 años. Elena organizó una pequeña fiesta en el apartamento, invitando a algunos vecinos y a Patricia, la trabajadora social que se había convertido en una amiga querida. Había un pastel, velas, regalos modestos pero dados con amor. Sofía, ahora con 15 meses, dio sus primeros pasos ese día, caminando tambaleante desde los brazos de Elena hasta los de Mariana, provocando lágrimas y aplausos de todos los presentes. Mientras Mariana sostenía a su nieta, mirando alrededor de su pequeño apartamento lleno de gente que las amaba y apoyaba, pensó en cuán lejos habían llegado. Había perdido mucho: su matrimonio, su hogar, su inocencia sobre la naturaleza humana. Pero había ganado algo precioso también. Había ganado fortaleza. Había descubierto reservas de coraje que nunca supo que poseía. Había aprendido que podía sobrevivir lo imposible, que podía proteger a quienes amaba contra cualquier adversidad. Y lo más importante, había ganado una nueva familia. No la familia definida por sangre y matrimonio, sino una familia forjada en el fuego de la adversidad, unida por amor incondicional y determinación inquebrantable. Elena se acercó, poniendo su brazo alrededor de los hombros de Mariana. ¿En qué piensas, mamá? Mariana sonrió, besando la frente de Sofía. Pienso en que somos sobrevivientes, mi amor. Pienso en que no hay nada en este mundo que pueda derrotarnos mientras nos tengamos las unas a las otras. Amén, dijo Elena, apretando el abrazo. Esa noche, después de que los invitados se habían ido y Sofía estaba dormida en su cuna, Mariana se sentó junto a la ventana, mirando las estrellas. Era una noche clara, muy diferente de aquella noche de tormenta hace un año. Pensó en la cabaña en el bosque, en cómo ese lugar humilde y olvidado había sido su salvación. Pensó en cómo había enfrentado a los lobos con nada más que una antorcha y determinación maternal. Pensó en cada paso doloroso de regreso a la civilización, en cada momento en que había querido rendirse pero no lo hizo. Y se dio cuenta de algo. No había sobrevivido a pesar de ser una mujer mayor y frágil. Había sobrevivido precisamente porque tenía 72 años de experiencia en ser fuerte, en aguantar, en hacer lo imposible cuando era necesario. Toda su vida había sido preparación para ese momento, para hacer exactamente lo que Elena y Sofía necesitaban. Los meses continuaron pasando, cada uno trayendo nuevos desafíos y nuevas victorias. Elena terminó su certificación en contabilidad con honores y consiguió un trabajo en una firma local. No pagaba mucho, pero era un comienzo. Le daba independencia, propósito, orgullo. Mariana cuidaba de Sofía durante el día y descubrió que ser abuela a tiempo completo era uno de los mayores regalos de su vida. Cada sonrisa de Sofía, cada nueva palabra, cada pequeño logro llenaba su corazón de una alegría que nunca había conocido antes. También comenzó a escribir, nada formal, solo un diario donde documentaba su experiencia y sus pensamientos. Patricia la animó a compartir su historia más ampliamente y eventualmente Mariana dio una charla en un grupo de apoyo para víctimas de violencia doméstica. Parada frente a esas mujeres, muchas de ellas mucho más jóvenes que ella, todas con sus propias historias de dolor y supervivencia, Mariana contó su historia. No omitió nada: el abandono, el frío, los lobos, el miedo. Pero también habló de la esperanza, del coraje, de cómo había encontrado fuerzas que no sabía que tenía. Pensé que mi vida había terminado, les dijo. Tengo 73 años. Mi esposo me traicionó de la manera más cruel posible. Perdí todo lo que había construido durante 50 años. Pero descubrí algo. La vida no termina porque alguien decida que debe terminar. La vida continúa mientras sigamos respirando, mientras sigamos luchando, y nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Sus palabras resonaron profundamente. Después de la charla, varias mujeres se acercaron a ella, compartiéndole sus propias historias, agradeciéndole por darles esperanza. Una de ellas,
Una mujer joven llamada Carmen, con un ojo morado y una mano vendada, le dijo con lágrimas en los ojos: «Si usted pudo sobrevivir eso a su edad, entonces yo también puedo. Voy a dejar a mi esposo, voy a tomar a mis hijos y me voy a ir. Usted me ha dado el coraje que necesitaba». Mariana abrazó a Carmen fuertemente. «Sí puedes. Y recuerda, no estás sola. Hay gente que te ayudará, igual que me ayudaron a mí. Solo tienes que dar el primer paso». Conduciendo de regreso a casa esa noche, con Elena al volante y Sofía durmiendo en su asiento de auto, Mariana reflexionó sobre cuánto había cambiado su vida. De ser una víctima desesperada luchando por sobrevivir, se había convertido en una fuente de inspiración para otras. Su dolor tenía propósito ahora. Su supervivencia importaba, no solo para ella y su familia, sino para todas las mujeres que escuchaban su historia y encontraban en ella la fuerza para seguir adelante. Pasaron 2 años. Sofía cumplió 3 años, una niña brillante y curiosa que hacía 1000 preguntas sobre todo. Elena había sido ascendida en su trabajo y estaba ahorrando para eventualmente comprar una casa pequeña. Mariana había publicado su historia en un libro modesto con la ayuda de una editorial local, y las ganancias, aunque modestas, ayudaban a la familia. En el 3er aniversario de aquella noche en el bosque, Mariana decidió regresar. Quería ver la cabaña de nuevo, quería enfrentar ese lugar donde casi habían muerto, pero donde también habían encontrado la fuerza para sobrevivir. Elena la acompañó, dejando a Sofía con Patricia por el día. Condujeron hasta el borde del bosque, estacionando en el mismo lugar donde Roberto había dejado el auto 3 años atrás. Era verano ahora, y el bosque estaba verde y lleno de vida, tan diferente del paisaje helado que recordaban. Caminaron por el bosque, siguiendo lo que recordaban del camino. Mariana tenía 75 años ahora, y el camino era más difícil de lo que había sido, pero Elena la apoyaba cuando lo necesitaba. Encontraron la cabaña. Seguía allí, tan destartalada como siempre, pero aún en pie. Las escaleras que llevaban a la plataforma estaban más podridas. Algunos tablones habían caído, pero la estructura básica permanecía. Mariana y Elena se quedaron allí por un largo momento, mirando el lugar que había significado tanto en sus vidas. «Este lugar nos salvó», dijo Elena suavemente. «No», Mariana la corrigió gentilmente. «Nosotras nos salvamos. Este lugar solo nos dio un refugio. Pero la fuerza, el coraje, la voluntad de sobrevivir, eso vino de nosotras». Subieron cuidadosamente a la plataforma y entraron a la cabaña. El interior estaba exactamente como lo recordaban: la chimenea donde habían hecho fuego, el rincón donde se habían acurrucado juntas. Incluso había algunas piezas de la leña que no habían usado. Mariana sacó algo de su bolso, un pequeño cartel de madera que había hecho, con palabras grabadas en él. «Aquí 3 generaciones de mujeres encontraron la fuerza para sobrevivir. Que este lugar siempre sea un refugio para quienes lo necesiten». Con la ayuda de Elena, clavó el cartel en la pared interior de la cabaña junto a la chimenea. «Para que cualquiera que encuentre este lugar sepa que es un lugar de esperanza», explicó Mariana. También dejaron algunas provisiones: fósforos en un contenedor impermeable, velas, una manta nueva doblada cuidadosamente y un termo de agua. Si alguien más alguna vez necesitaba refugio aquí, al menos tendrían algo que les ayudara. Antes de irse, Mariana se paró en la plataforma una vez más, mirando hacia el bosque que se extendía en todas direcciones. «Gracias», dijo al viento, a los árboles, a quien quisiera escuchar. «Gracias por darnos una segunda oportunidad». Elena tomó su mano y juntas se quedaron allí, en el umbral entre la muerte y la vida, entre el pasado y el futuro, entre el dolor y la sanación. Cuando regresaron al apartamento esa noche, Sofía corrió a recibirlas, sus bracitos extendidos, su carita iluminada con alegría pura. «¡Abuela! ¡Mami!», gritó, lanzándose a sus brazos. Mariana la levantó, abrazándola fuerte.
respirando el aroma dulce de su cabello. Esta pequeña niña, que había sobrevivido su primera noche en el mundo en las circunstancias más terribles, era ahora tan llena de vida y alegría. Era la prueba viviente de que, incluso de la oscuridad más profunda, puede surgir luz. Esa noche, las tres se acurrucaron juntas en el sofá, Sofía entre Elena y Mariana, viendo una película animada. Era una escena tan ordinaria, tan simple, pero para Mariana era todo. Era la familia que había luchado tan duro por preservar. Era el amor que había valido cada momento de dolor, cada gota de miedo, cada paso difícil en la nieve. Mientras Sofía reía con las travesuras de los personajes animados, Elena descansaba su cabeza en el hombro de Mariana, y Mariana cerró los ojos, sintiendo una paz profunda que no había conocido en años. Habían sobrevivido. No solo habían sobrevivido, habían prosperado. Habían tomado la peor traición, el abandono más cruel, y lo habían transformado en algo hermoso. Habían construido una nueva familia, más fuerte y más unida que la anterior, porque estaba fundada en elecciones conscientes de amor y apoyo mutuo, no en obligaciones o expectativas sociales. Los años siguientes trajeron más cambios. Elena conoció a un hombre llamado Miguel, un viudo con 2 hijos pequeños. Era gentil y paciente, y no se apresuró. Pasó meses simplemente siendo amigo de Elena, ganándose su confianza lentamente. Cuando finalmente comenzaron a salir románticamente, Mariana observaba con cuidado, protectora de su hija que ya había sido herida tan profundamente. Pero Miguel demostró ser todo lo que Marcos no fue. Era honesto, confiable y amaba a Elena por quien era, incluyendo todo su pasado y sus heridas, y adoraba a Sofía, tratándola como si fuera su propia hija. 2 años después, Elena y Miguel se casaron en una ceremonia pequeña e íntima en el parque cerca del apartamento. Sofía fue la portadora de flores, caminando solemnemente por el pasillo con una canasta de pétalos. Mariana fue quien entregó a Elena, caminando con orgullo al lado de su hija. Cuando el ministro preguntó, ¿quién entrega a esta mujer en matrimonio?, Mariana respondió con voz clara y fuerte, ella se entrega a sí misma, porque es una mujer libre y fuerte, pero lo hace con mi bendición y con todo mi amor. No hubo un ojo seco en la audiencia. Después de la boda, Elena, Miguel y los niños se mudaron a una casa más grande, pero Mariana eligió quedarse en su pequeño apartamento. Era su espacio, su refugio, el lugar que representaba su independencia y su capacidad de cuidarse a sí misma. Pero pasaba mucho tiempo con la familia de Elena. Cuidaba a los niños, cocinaba para ellos, era la matriarca amorosa que mantenía a todos unidos. Sofía, ahora con 7 años, adoraba a sus nuevos hermanos y florecía en el ambiente de amor y estabilidad que Miguel y Elena habían creado. Una tarde de domingo, toda la familia estaba reunida para la cena en la casa de Elena. La mesa estaba llena de comida, risas y conversación animada. Los niños corrían por el jardín, sus gritos de alegría llenando el aire. Elena y Miguel trabajaban juntos en la cocina, moviéndose en sincronía perfecta, ocasionalmente robándose besos cuando pensaban que nadie los veía. Mariana estaba sentada en el porche, observando la escena con una taza de té en las manos. Patricia, que se había convertido en una amiga cercana a lo largo de los años, estaba sentada junto a ella. «Mira lo que has construido», dijo Patricia, señalando con la cabeza hacia la familia feliz. «Mira lo que tu fortaleza creó». Mariana sonrió, pero negó con la cabeza suavemente. «No fui solo yo, fue Elena también. Y Sofía, que nos dio una razón para seguir luchando. Fue todas las personas que nos ayudaron en el camino. Fuiste tú, Patricia, quien nos encontró ese apartamento. Fue Tomás, quien nos recogió en el camino. Fue el personal del hospital, los abogados, los trabajadores sociales. Fueron los vecinos que nos trajeron comida y ofrecieron cuidar a Sofía. Todos jugaron un papel. Pero fuiste tú quien dio el primer paso,
insistió Patricia. Fuiste tú quien se negó a rendirse en esa cabaña. Fuiste tú quien enfrentó a esos lobos. Fuiste tú quien cargó a Elena de regreso a la civilización. Sin esa fortaleza inicial, nada de esto habría sido posible. Mariana consideró sus palabras. Quizás admitió. Pero creo que la verdadera lección que aprendí es que somos más fuertes de lo que creemos. Todos nosotros. Cuando las circunstancias lo demandan, cuando las personas que amamos están en peligro, encontramos reservas de coraje que ni siquiera sabíamos que poseíamos. Sofía corrió hacia el porche en ese momento, su cara enrojecida por el ejercicio, sus ojos brillando. «Abuela, abuela, ¿puedes contarnos la historia de los lobos?» «Por favor, los otros niños nunca la han escuchado». Mariana miró a su nieta, ahora una niña hermosa y segura de sí misma. Debía contarle esa historia. Era apropiado que una niña de 7 años escuchara sobre abandono y muerte cercana. Pero entonces vio la confianza en los ojos de Sofía, la forma en que se paraba tan derecha y segura. Esta niña merecía conocer su historia, merecía saber de dónde venía y la fuerza que corría en sus venas. «Está bien», dijo Mariana, señalando el espacio en el banco junto a ella. «Reúne a los otros niños. Les contaré la historia». Los 5 niños se reunieron alrededor de Mariana, sus caras expectantes. Elena y Miguel también salieron del interior de la casa, apoyándose en el marco de la puerta para escuchar. «Había una vez», comenzó Mariana, su voz tomando la cadencia de una narradora de cuentos, en una noche muy fría, cuando el mundo estaba cubierto de nieve y hielo, 3 personas, una abuela, su hija y su bebé recién nacida se encontraron perdidas en un bosque oscuro. Contó la historia, adaptándola para la audiencia joven pero sin endulzarla demasiado. Les habló del frío, del miedo, de la cabaña que encontraron. Les habló del fuego que hizo, de cómo ese pequeño fuego les salvó la vida. Y luego llegó a la parte de los lobos. Los niños se acercaron más, sus ojos muy abiertos. «Había una manada entera», dijo Mariana, haciendo su voz dramática. 10, quizás 15 lobos, todos grandes y grises, con ojos amarillos que brillaban en la oscuridad. Rodearon la cabaña, aullando y gruñendo. Arañaban la puerta, golpeaban las ventanas. «¿Tenías miedo, abuela?», preguntó Sofía. «Mucho miedo», admitió Mariana. «El miedo más grande que jamás he sentido», pero también estaba enojada. Estaba furiosa de que, después de todo lo que habíamos pasado, después de haber sobrevivido al abandono y al frío, estos lobos pensaran que podían quitarnos nuestras vidas. Así que tomé un trozo de madera, lo encendí en el fuego para hacer una antorcha y salí a enfrentarlos. «¡Wow!», exclamaron los niños al unísono. Blandí esa antorcha y les grité con toda la fuerza que tenía. Les dije que esa era mi familia y que no permitiría que les hicieran daño. Y algo increíble pasó. El líder de la manada me miró, realmente me miró, como si entendiera, y luego dio media vuelta y se fue. Y todos los demás lobos lo siguieron. «¿Por qué se fueron?», preguntó uno de los hijastros de Elena. Mariana pensó cuidadosamente su respuesta. «Creo que reconocieron en mí lo que yo reconocí en ellos. Éramos iguales, en cierto modo. Ellos eran una manada tratando de sobrevivir al invierno. Yo era una madre tratando de proteger a mi familia. Ambos estábamos luchando por lo que amábamos. Y quizás, solo quizás, hubo un respeto mutuo en eso». «¿Es una historia real?», preguntó otro niño con asombro. «Muy real», confirmó Elena, uniéndose a la conversación. «Yo estaba allí. Era el bebé en los brazos de mi mamá. Y tu amiga Sofía aquí era la bebita recién nacida». Los niños miraron a Sofía con nuevo respeto y asombro. «Entonces, ¿qué nos enseña esta historia?», preguntó Mariana, mirando a cada niño a los ojos. «Nos enseña que incluso cuando las cosas parecen imposibles, incluso cuando estamos asustados y cansados y parece que no hay esperanza,
siempre podemos encontrar la fuerza para seguir adelante. Nos enseña que el amor por nuestra familia nos puede hacer más valientes de lo que nunca imaginamos, y nos enseña que nunca, nunca debemos rendirnos. Los niños asintieron solemnemente, absorbiendo la lección. Esa noche, después de que la cena terminó y los platos fueron lavados, después de que los niños fueron acostados y las despedidas fueron dichas, Mariana caminó lentamente de regreso a su apartamento bajo las estrellas. Tenía 78 años ahora y cada paso requería más esfuerzo que el anterior. Pero se movía con gracia y determinación, su espalda aún recta, su cabeza en alto. Dentro de su apartamento se preparó para dormir. Mientras se cepillaba el cabello frente al espejo, estudió su reflejo. Una mujer mayor la miraba de vuelta, con profundas arrugas alrededor de los ojos y la boca, cabello completamente blanco. Pero esos ojos seguían siendo fuertes, seguían brillando con vida y propósito. «Lo logramos», le dijo a su reflejo. «Dijiste que lo harías, y lo hiciste». Esa noche, Mariana durmió profundamente, sin pesadillas por primera vez en años. Soñó con la cabaña en el bosque, pero en su sueño no era un lugar de terror, sino de refugio. Era cálido y acogedor, lleno de luz dorada. Y cuando salía a la plataforma, en lugar de lobos feroces, encontraba un bosque lleno de vida, ciervos pastando pacíficamente, pájaros cantando en los árboles, y un camino claro y soleado que llevaba de regreso a casa. Los años continuaron su marcha inexorable. Mariana celebró su 80º cumpleaños rodeada de familia y amigos. Elena ahora trabajaba como contadora senior, ganando un salario respetable. Miguel había abierto su propio negocio de carpintería. Los niños crecían sanos y felices. Sofía, ahora de 11 años, era una estudiante excepcional con un amor particular por la escritura. Pasaba horas con Mariana, escuchando historias de la vida de su abuela, tomando notas en un cuaderno desgastado. «Algún día voy a escribir un libro sobre ti, abuela», le dijo una tarde, «para que todo el mundo sepa lo increíble que eres». Mariana rió, pero estaba conmovida. «Escribe sobre todas nosotras, mi amor, sobre tu mamá también, y sobre ti, sobre cómo 3 generaciones de mujeres se negaron a ser víctimas. Esa es una historia que vale la pena contar». En su 82º cumpleaños, Mariana comenzó a sentir los verdaderos efectos de la edad. Su corazón, que había latido tan fuerte durante 82 años, comenzaba a fallar. Los médicos le dieron medicamentos, le dijeron que descansara más, que no se esforzara demasiado. Pero Mariana seguía viviendo su vida al máximo, seguía visitando a su familia, seguía contando sus historias, seguía siendo un pilar de fuerza para quienes la rodeaban. Una tarde de otoño, sentada en su silla favorita junto a la ventana, con Sofía haciendo la tarea en la mesa cercana, Mariana sintió una paz profunda a sentarse sobre ella. Miró alrededor de su pequeño apartamento, a las fotografías en las paredes que contaban la historia de su nueva vida. Elena graduándose, la boda de Elena y Miguel, los niños en varias edades, sonriendo, creciendo, y en el centro de todas, una foto de las 3, Mariana, Elena y Sofía, tomada en el 5º aniversario de aquella noche en el bosque. En la foto estaban paradas frente a la cabaña, abrazadas, sonriendo. La placa que Mariana había colgado era visible en el fondo. 3 generaciones de mujeres, sobrevivientes, guerreras, triunfadoras. Sofía llamó a Mariana suavemente. «Ven aquí, mi amor». Sofía dejó su lápiz y se acercó, sentándose en el brazo de la silla de Mariana. «Sí, abuela». «Quiero que sepas algo importante», dijo Mariana, tomando la mano de su nieta. «Cuando yo ya no esté aquí». «Abuela». «No digas eso, Sofía», la interrumpió, sus ojos llenándose de lágrimas. «Shh, escucha. Es importante», Mariana apretó su mano. «Cuando yo ya no esté, quiero que recuerdes la historia de la cabaña. Quiero que recuerdes que llevas en tu sangre la fuerza de mujeres
que se negaron a rendirse. Pase lo que pase en tu vida, sin importar cuán difícil se pongan las cosas, tienes esa fuerza dentro de ti. ¿Me entiendes? Sofía asintió, las lágrimas ahora corriendo libremente por sus mejillas. Vas a hacer cosas maravillosas, Sofía, continuó Mariana. Vas a vivir una vida plena y hermosa. Vas a ser fuerte y valiente. Y algún día, cuando tengas tu propia familia, les contarás la historia de cómo tu bisabuela enfrentó a los lobos. Y esa historia vivirá, generación tras generación, recordándoles a todas nuestras descendientes que son más fuertes de lo que creen. Te amo, abuela, sollozó Sofía, abrazando a Mariana con fuerza. Yo también te amo, mi pequeño milagro. Siempre te he amado. Desde el momento en que naciste en esa noche fría, tú eres la razón por la que luché. Tú y tu mamá son la razón por la que todo valió la pena. Permanecieron abrazadas hasta que Elena llegó a recoger a Sofía. Cuando vio sus rostros llenos de lágrimas, entendió inmediatamente lo que había sucedido. «Mamá», dijo Elena, arrodillándose frente a la silla de Mariana, «no me asustes así». Mariana sonrió, acariciando el cabello de Elena como había hecho cuando era niña. «No tengo miedo, mijita. He vivido una vida buena. Una vida difícil, sí, pero buena, y las he visto crecer a ambas, convertirse en mujeres increíbles. No tengo arrepentimientos». Elena y Sofía se quedaron con Mariana esa noche, ninguna de las dos queriendo dejarla sola. Se acurrucaron juntas en el sofá, como habían hecho tantas veces antes, viendo una vieja película y simplemente disfrutando de la presencia de las demás. Mariana murió pacíficamente en su sueño 3 semanas después, rodeada de fotografías de su familia amada, en el apartamento que representaba su independencia y su triunfo sobre la adversidad. Su funeral fue una celebración de su vida. Cientos de personas vinieron, familia, amigos, mujeres del grupo de apoyo que habían sido inspiradas por su historia. Todos compartieron recuerdos de Mariana, de su fortaleza, su bondad, su incapacidad de rendirse. Sofía, ahora de 14 años, leyó un tributo que había escrito: «Mi abuela me enseñó que el coraje no es la ausencia de miedo, sino actuar a pesar del miedo. Me enseñó que el amor verdadero es sacrificio, es poner las necesidades de otros antes que las propias. Me enseñó que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo, para encontrar fuerza, para construir una nueva vida de las cenizas de la antigua. Cuando tenía solo 3 semanas de vida, mi abuela me salvó, pero su regalo no fue solo salvar mi vida esa noche. Su regalo fue mostrarme, a través de su ejemplo, cómo vivir, cómo ser fuerte, cómo amar sin condiciones, cómo nunca rendirse. La historia de la cabaña en el bosque se contará en nuestra familia durante generaciones. Pero más que la historia, lo que vivirá es el espíritu de mi abuela, su coraje, su amor, su inquebrantable determinación de proteger a quienes amaba. Abuela, donde quiera que estés ahora, espero que sepas cuánto te amamos. Espero que sepas que tu vida importó, que hiciste una diferencia, que nos cambiaste a todos para mejor. Gracias por luchar por nosotras, gracias por mostrarnos el camino, gracias por ser tú. No había un ojo seco en la iglesia. Después del funeral, Elena y Sofía condujeron al bosque una vez más. Era invierno otra vez, la nieve cayendo suavemente como había caído esa noche hace tantos años. Encontraron la cabaña, ahora más deteriorada, pero aún en pie. Habían traído algo con ellas, una segunda placa, para colgar junto a la primera que Mariana había instalado años atrás. Esta nueva placa decía: «En memoria de Mariana, quien enfrentó a los lobos y ganó, quien nos enseñó que el amor verdadero es más fuerte que cualquier adversidad, que su coraje inspire a todos los que encuentren refugio aquí». La colgaron cuidadosamente, usando las herramientas que Miguel les había dado. Cuando terminaron, se pararon en la plataforma, tomadas de la mano mirando hacia el bosque. «¿Crees que está en paz?»,
preguntó Sofía. Sé que lo está, respondió Elena con certeza. Luchó todas sus batallas, salvó a quienes amaba, vivió para vernos crecer y prosperar. No hay nada más que pudiera haber pedido. Un viento suave sopló a través de los árboles, llevando consigo cristales de nieve que brillaban a la luz del atardecer. Por un momento, solo por un momento, pareció formar la figura de una mujer anciana, de pie en el bosque, sonriendo. Pero cuando parpadearon, no había nada allí, solo árboles, nieve y la cabaña que había significado tanto. Elena y Sofía regresaron al auto, pero antes de partir, Sofía miró hacia atrás una última vez. «Adiós», abuela susurró. «Gracias por todo». Los años pasaron. Elena se convirtió en abuela ella misma cuando Sofía tuvo su primer hijo, un niño hermoso al que llamó Mateo. Y cuando Mateo tuvo edad suficiente para entender, Sofía le contó la historia. La historia de su bisabuela Mariana, quien a los 72 años había enfrentado lo imposible y había ganado, quien había salvado a su familia con nada más que amor y determinación, quien había demostrado que la verdadera fuerza no viene del cuerpo sino del espíritu, del corazón, de la inquebrantable voluntad de proteger a quienes amas. Y esa historia, contada de generación en generación, se convirtió en parte del tejido de la familia, un recordatorio constante de dónde venían, de qué estaban hechos, de la fortaleza que corría en su sangre. La cabaña en el bosque eventualmente se derrumbó, como todas las cosas materiales eventualmente lo hacen, pero las placas fueron recuperadas y puestas en un lugar de honor en la casa de Elena. Y cada invierno, en el aniversario de aquella noche terrible y hermosa, la familia se reunía para recordar. Recordaban a Mariana, quien se había negado a rendirse. Recordaban a Elena, quien había encontrado el coraje para reconstruir su vida. Recordaban a Sofía, el bebé milagroso que había sobrevivido contra todo pronóstico. Y sobre todo, recordaban la lección que Mariana había enseñado a través de su ejemplo. Que no importa cuán oscura se ponga la noche, no importa cuán imposible parezca la situación, siempre hay esperanza. Siempre hay una manera de seguir adelante. Siempre vale la pena luchar por quienes amas. Porque el amor verdadero, el tipo de amor que Mariana había demostrado en aquella cabaña en el bosque, es más fuerte que cualquier adversidad, más poderoso que cualquier miedo, más duradero que cualquier dolor. Es el tipo de amor que salva vidas, que construye familias, que deja un legado que dura para siempre. Y esa es una historia que vale la pena contar, una y otra vez, hasta que el fin de los tiempos. Si esta historia te ha tocado el corazón como a mí, te invito a que dejes un me gusta, te suscribas al canal y compartas en los comentarios qué lección te llevas de la valentía de Mariana. No olvides que el siguiente video que aparece en pantalla tiene otra historia conmovedora que no te puedes perder. Juntos formamos una comunidad que valora estas lecciones de vida. Hasta la próxima historia.